Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a exponer acerca del ciclismo bajo techo. Nombre de mi compañero es Edison Mejía y quien les habla Juan Borges. Entonces, pues primero vamos a hablar acerca de la historia y qué trascendencia ha tenido, eh, pues en lo bueno, cotidiano. Antes de hablar del ciclismo bajo techo como tal, primero hay que abordar un tema que es el ciclismo normal, porque de ahí se derivó y pues fue un método de enseñanza diferente, de entrenamiento, claro está. Bueno, principalmente el ciclismo normal fue un deporte importante y aceptado principalmente en Europa entre los años 1880 y 1889. Originalmente la bicicleta eh, fue construida sobre dos ruedas impulsadas por una persona que iba sentada en medio de ellas, por el señor Byron Drains. A través del tiempo fueron inventándole diferentes cosas, fueron inventándole los frenos, fueron inventándole los pedales en las ruedas de adelante, porque principalmente no iba en medio de las dos personas, sino había una rueda grande y ahí iban los pedales, como una especie de triciclo, ahí iban los pedales. Entonces eh, se creó principalmente ese tipo de bicicleta. ¿Por qué se hizo? Principalmente se hizo para aprovechar el ocio de las personas de ese tiempo. Entonces no lo utilizaban como medio de transporte, sino lo utilizaban como ocio, como si fuera algo divertido. Ya a través del tiempo, pues obviamente fue utilizándose como un medio de transporte o para una persona ir a trabajar o así mismo trabajar en ella. Eso ha trascendido pues a través de la historia. Después de que el ciclismo como tal surgiera en Europa, seguidamente se fue trasladando en 1881 a Estados Unidos, como tal el ciclismo. Luego Estados Unidos adoptó ese ciclismo, quiso inventar algo más, un método de entrenamiento, eh, pues para personas que pronto no quisieran salir a la calle o todo. Entonces el ciclismo bajo techo principalmente inició fue en Estados Unidos. Fue desarrollado en 1987 por el ciclista norteamericano Johnny Goldberg, eh, quien fue que creó la bicicleta denominada Spinner, pero pues principalmente la modalidad se llama ciclismo bajo techo. Este ciclismo bajo techo fue promovido por la empresa de educación McDonald Athletics, que también desarrolló la idea de terrenos y le puso en práctica los conocimientos de un ciclista profesional y el cinturón negro en karate. Su carrera como ciclista lo llevó a practicar varias veces el Race Cross America, una carrera que cubre más o menos 6.500 kilómetros, eh, por lo general. El ciclismo pues bajo techo no solo se ocupa de la parte física, sino también de la parte mental, ya que las diferentes rutinas ayudan a liberar el estrés. Claro está que cabe aclarar que el ciclismo bajo techo no es algo competitivo, como lo dicen, es algo más para, por esa razón no se denomina un deporte competitivo, que es una modalidad como tal de la cicla. El señor Johnny comenzó clases de ciclismo bajo techo en su propio garaje. Cuando la gente se enteró de que las personas podían montar cicla en su propio garaje, una bicicleta estática, pues dijeron como, fue como lo innovador en esa época. Entonces muchos gimnasios se enteraron de ello y empezaron a comprar la idea de Johnny. Eh, También combinó esto con un poco de yoga y un poco del Tour de Francia que había en esa época, detallada en la serie de movimientos combinados en el entrenamiento de la frecuencia cardíaca. El nombre de ciclismo bajo techo fue originario principalmente no por lo de la bicicleta estática, sino por lo que se podía hacer en la propia casa, en el propio garaje, en,
en un espacio Seguido cerrado. a la historia y de cómo evolucionó el ciclismo al ciclismo bajo techo, pues muchos se preguntan como, bueno, ¿qué es eso de ciclismo bajo techo? Es simplemente, como lo dije anteriormente, es una modalidad, una persona que consiste en entrar en una bicicleta estática, desarrollar o vivir como es el ciclismo en ruta, o sea, estuviera en una ruta, enfrentándose a diferentes terrenos, diferente a subidas, a bajadas, a un pavimento común y corriente, obviamente no a todo terreno, porque pues como que la bicicleta no tiene esa modalidad, pero sí como empinadas, de como donde hay más esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces el ciclismo bajo techo pues tiene la posibilidad de girar y graduar si uno quiere la cicla más duro o más suavecito para simular el terreno pues en el que está. Adicional a esto se le aplica a un instructor que conozca sobre el tema tanto de ciclismo o ciclismo bajo techo, pues que pueda orientar a la persona que lo quiera practicar a cómo hacerlo correctamente, y de fondo una música adecuada para que pues, las personas se sientan bien y adecuadas para hacer la actividad que es Y ciclismo muchas bajo techo. personas dicen, bueno, ¿para qué sirve este ciclismo bajo techo? Pues independientemente de la ventaja que es de no tener que salir a la calle, ya sea por lluvia, por inseguridad, por lo que sea, y practicarlo desde su casa, un gimnasio, garaje, sirve para el fortalecimiento cardíaco o aumentar la fuerza del corazón mediante la disminución de pulsaciones. De esto hacemos referencia obviamente a la frecuencia cardíaca. También sirve para qué? Para el aumento del volumen cardíaco y la disminución de la frecuencia cardíaca, y que haya menos gasto energético al momento de realizar una actividad. También sirve para el aumento de los capilares, el número de capilares que hay. También puede ser una alternativa a, a que sea predeportivo o algo de pretemporada para una persona que corre, Ayuda juega fútbol. a los procesos de oxidación de los lípidos, Al mejor metabolismo de oxidación pues, de las grasas. También puede ser utilizado para una alternativa de un deportista, ya sea de alto rendimiento o que no practique a tantas intensidades. Entonces puede ser una persona que corre, una persona que juega fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera, que quiera mejorar su capacidad aeróbica. Y pues obviamente, como lo dije anteriormente en el video, disminuye mucho el estrés. Aparte de los beneficios que tiene esta modalidad, también hay unas características que conllevan a describir como tal de cómo es el ciclismo bajo techo. Obviamente es individualizado, tiene su propio espacio, puede ser practicado tanto por los principiantes como pues la gente que lleva mucho tiempo y ya lo tiene costumbre, la gente avanzada. Permite controlar fácilmente la frecuencia cardíaca. Una persona pues que hoy pues se va pues en su bicicleta normal, y un entrenador como fácilmente le capta la frecuencia cardíaca a otra persona, entonces hay como mucho más dominio de esa persona si la están entrenando, claro está, porque pues ya hay la facilidad que una persona si va en cicla normal, pues en reloj polar o una banda pues le mía la frecuencia cardíaca, se la tenga presente. Hay dominio del impacto osteomuscular para las personas que están o sufren de obesidad, que pues por lo general eh, al al correr pues se pueden lesionar las articulaciones, ya que pues su peso le facilita esas lesiones. Entonces eso puede ser como modalidad para una rehabilitación, y estimula la sudoración. Se pueden hasta perder 2 litros de líquido por sesión de ciclismo bajo techo, y no existe prevención sexual, es para todos. Bueno, buenos días. Como para seguir en el video, ya venimos con el rol eh, del entrenador. Acá es pues algo súper importante tener en cuenta
la indumentaria que se va a trabajar pues con los, los clientes o con las personas que van a estar en la clase de ciclismo bajo techo. Entonces, como tal, la indumentaria que se debe manejar, es muy importante el uso de las prendas que permitan una buena ventilación, es decir, que estén hechas en unos materiales absorbentes y que permitan un buen intercambio de aire. También es importante que estas prendas sean frías, pues para que el sudor y todo eso tenga como tal una mejor ventilación y pues las personas no se acaloren tan fácilmente y como que si no sea como tan aburrido la práctica del ciclismo bajo techo. Bueno, también otro rol importante del entrenador antes de hacer la práctica como tal del ciclismo bajo techo es como tratar de hacer una anamnesis con los pacientes y preguntarles si tienen alguna necesidad especial para pues para tener como tal la atención con esas personas. También se les debe preguntar que si alguien está por primera vez en una sesión de ciclismo bajo techo, para también tener unas recomendaciones con ellos. Se les debe mostrar el manejo del freno, también se les debe enseñar el aumento y la disminución progresiva de la carga. Esto quiere decir pues que normalmente eso como tiene pues como una ruedita para subirle y bajarle como tal la carga o la resistencia, es para darle como mayor o menor fuerza a la rueda. Entonces esa es como lo que trata de decir ahí lo de la carga. También se debe dejar que los participantes o las personas que vayan a realizar el ciclismo bajo techo se familiaricen primero pues con la bicicleta y el funcionamiento de la misma. También los participantes deben ajustar la bicicleta, pues obviamente para evitar de pronto algunas lesiones, y el ajuste del asiento al timón sea pues lo que ellos necesitan en cuanto a la altura de las personas. Como tal, durante la práctica de esto, los participantes deben trabajar a su ritmo, pues porque pues no todas las personas no trabajan a un mismo ritmo, y también por si hay personas en alguna condición especial, de pronto con obesidad o alguna enfermedad crónica no transmisible. Y si un participante en medio de la clase o en medio de la rutina presenta algún problema, es mejor hacer que se baje de la bicicleta y prestarle una atención inmediata. Ya como tal, en el manejo de la bicicleta o las recomendaciones que se tienen con la bicicleta estática, es importante decirle a los participantes de la clase de ciclismo bajo techo que se deben subir siempre por el lado izquierdo de la bicicleta, simulando o no sé, o diciendo de pronto como si se fueran a montar un caballo, que siempre se montan es por el lado izquierdo de la bicicleta. Una recomendación también súper importante es tener la estabilidad de la bicicleta, revisar uno mismo que la bicicleta esté en sus cuatro apoyos y en ninguno de los lados esté como por decirlo así, coja, pues para evitar de pronto algún accidente con la bicicleta. Ya otra recomendación viene siendo el ajuste del sillín a la persona, y esta pues vamos a hacer como una simulación con una bicicleta pues normal, no es la de ciclismo bajo techo. Entonces se debe tener en cuenta que la cresta ilíaca siempre debe ir a ras del sillín, y pues lo que le dé pues, desde el piso hasta la cresta ilíaca, ahí debe ir el sillín. Y esto
es para pues obviamente tener como tal la altura de la persona, y pues no que digamos una persona que practicó sea más alta de la que va a practicar y pues simplemente se monte, y si la persona es más bajita pues obviamente no va a tener las medidas y va a quedar como colgando de la bicicleta, o en el caso contrario, si la persona es muy alta y está con una medida bajita, pues va a generar lesiones en las bueno, rodillas. Ya como en cuanto a las posiciones de las manos en la bicicleta, pues para tener en cuenta a la hora de hacer una rutina de ciclismo bajo techo y pues de enseñarle a los participantes de la clase, vamos a enseñar las posiciones de las manos en el manubrio. Entonces, igual que lo anterior, vamos a simular con una bicicleta. Entonces pues tenemos acá una bicicleta de carreras normal, pero pues vamos a hacer de cuenta que en la bicicleta estática estos cachos que se ven acá no van de esta manera, sino son invertidos como pues hacia arriba. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Entonces la primera posición se llama posición 1 o de relajación, donde las manos van ubicadas como en toda la base del manubrio, y pues lo que hace pues obviamente es simular que va en un sprint, como pues en el ciclismo de ruta, pues porque como se dijo anteriormente, el ciclismo bajo techo es como una modalidad del ciclismo de ruta. Entonces en esta posición los brazos no pueden ir contraídos porque pues generan como una resistencia. Entonces también se dice que si los brazos están relajados, el cuerpo también irá relajado y por ende el corazón también estará relajado. Ya la posición 2 o posición de esfuerzo, las manos se ubican un poquito más retiradas como de la base del manubrio y se van un poco más como hacia la derecha, más o menos en esta posición. Las manos van ubicadas acá y acá. Lo que simula esta posición es cuando uno le aumenta la carga o la resistencia a esa misma bicicleta estática, y lo que hace es pues generar un poco de esfuerzo y pues ir como más consistentes en la bicicleta. Entonces lo que da esto es una estabilidad, y también simula como si fuéramos en un terreno plano, pero como lo dije anteriormente, con resistencia. Por último, la posición 3 o posición de esfuerzo máximo, por decirlo así, es pues lo que les dije anteriormente, es hacer de cuenta que estos cachos que van acá están invertidos, la posición de las manos pues va en ellas, que es pues hacia arriba, y lo que simula esta posición, o cuando uno está en esta posición dentro de la bicicleta estática, es como si nosotros estuviéramos en una pendiente, como si estuviéramos ascendiendo una pendiente. Obviamente la resistencia de esta bicicleta estática se hace mucho más fuerte, entonces pues si uno va sentado obviamente no va a poder pedalear, pues porque no tiene ni siquiera la fuerza. Entonces esto es para generar mayor comodidad a la hora de pedalear, y pues poder simular que se está ascendiendo. Bueno, ya por otro lado, en cuanto a la dosificación de la carga, esta se maneja por frecuencia cardíaca o por bits, que pues estaríamos hablando en relación. En frecuencia cardíaca, para una persona sedentaria o que nunca ha hecho algún tipo de actividad o nunca ha hecho nada por el estilo, debe ir al 50 o al 60% de su frecuencia máxima. Aunque también esto puede ser importante para las personas entrenadas que estén en un periodo como de adaptación antes de un gran esfuerzo, puede servir para la fase del calentamiento
o una rehabilitación, también para el enfriamiento o adaptaciones, como lo dije anteriormente. Una sesión de este tipo de carga, que está entre el 50 y el 60%, debe ir entre 15 a 45 minutos, y procurar no aumentar la resistencia de la bicicleta para no generar mayores pulsaciones, y pues siempre simular que estamos en un terreno plano. Ya como tal, a una persona entrenada, la dosificación de la carga pues obviamente varía, pues porque su condición también da. Entonces a estas personas más o menos se debe estar trabajando entre un 60 o un 70% de la frecuencia máxima de ellos. Esto pues va como tal sustentado por el Colegio Americano de la Salud Deportiva. Estas sesiones o las sesiones que se trabajan para personas entrenadas entre el 60 y el 70% de la frecuencia máxima duran entre 45 minutos y 2 horas, pues para mantener la misma condición de los entrenados. Ya como tal, pues como la última zona o la última población va más dirigida a personas de alto rendimiento, entrenadas pues de alto rendimiento. La dosificación para ellos va entre el 75 y el 90% de la frecuencia máxima. Como tal, el modelo de este entrenamiento se hace por intervalos y no hay como tal pues una recuperación completa. Los tiempos de descanso se hacen más o menos con unos picos de 4 minutos, pues para satisfacer como la recuperación del deportista, y la sesión como tal de ese entrenamiento debe durar como máximo 40 minutos. Bueno, ya como para finalizar, este tipo de entrenamiento es mayormente recomendable para personas con obesidad, pues porque es un trabajo totalmente aeróbico y pues lo que buscan las personas con obesidad obviamente es disminuir su porcentaje graso. Este tipo de ejercicio también mejora la oxidación de las calorías, ayuda a mejorar el consumo de oxígeno, y también ayuda al metabolismo de los glucógenos y a aumentar pues, los depósitos del mismo. Y pues este entrenamiento también al finalizar, debe ir como acompañado de estiramientos, y pues la flexibilidad ayuda como tal a la recuperación de toda la sesión y los niveles basales de frecuencia cardíaca. Postura paisa, postura. Gracias. Arriba, muchachos. Y el piso. Un giro a la derecha, por favor. Por acá. Espalda recta, paisa, por favor. Eso es. Pero digamos, en una clase de esas del 80% lo hacen la música, digamos que... Sí, claro. Pero la música... Pues ya puede hacer rumba con música clásica. No, pero eso es... No rumba, digamos una clase de spin. Pero probablemente todo la música. Está sonando Beethoven. No, Uy, no. Se cae. Balaje.
saber cómo son los ejercicios correctos para un entrenamiento efectivo. Dale clic aquí. Ok, venga, pues comenzamos. Vamos a dar un poquito de velocidad, ¿verdad? Para relajar. Ya recuerda, postura correcta, espalda completamente recta, manos completamente estiradas. Y iniciamos con la parte abdominal, que es de donde sale la fuerza para realizar los ejercicios que vamos a hacer este día. Así es que comenzamos con abdomen, bajamos un poco la velocidad del pedal, iniciamos parte derecha, dale, 1, 2, 3, apretamos, contraemos abdomen, dale, contrae fuerte el abdomen, lateral, es importante iniciar con abdomen, vamos, eso es, cambio, eso es, vamos, mira, fuerte abdomen, contrae, contrae fuertemente, excelente, cambio, venga, trae la fuerza también con la pierna, trae el abdomen en todo momento, excelente, vamos, eso es, cambio, vamos arriba, venga, mete fuerza, resistencia, postura, sabes, banda completamente recta, estirada las manos, tiramos un poquito los codos, comenzamos, lado derecho, sale, vamos, aprieta fuerte el abdomen, fuertemente abdomen, eso es. Este trabajo es abdominal, así que aprieta fuerte, venga, eso, vamos, este fuerte abdomen, contrae fuertemente, venga, cambio, eso es, vamos, excelente, venga, contrae el abdomen, vamos, eso es, cambio, eso, fuerte, métele fuerte al abdomen, vamos, eso es, traemos fuerte abdomen, vamos, excelente, venga, quedamos, relajamos, acomodamos un poquito el abdomen, postura, espalda completamente recta, manos completamente estiradas, venga, iniciamos, apretamos un abdomen hacia abajo y manejando con el fuerte hacia abajo, venga, sale, dale, suelta fuerte abdomen, aprieta, contrae abdomen, contrae fuerte abdomen, vamos, contrae fuerte, venga, eso es, excelente, cambio,